un programa más de una liturgia para la vida, transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El Padre Víctor Anguiano da estas luces bastante buenas, creo yo, para nuestro caminar en la fe en Cristo el Señor, como también en sí es el programa Liturgia para la Vida. También tendremos presentes algunos de estos elementos en este programa. Hay que entender que en este segundo domingo de Cuaresma, la Cuaresma en la primitiva iglesia o primera iglesia creyente, los bautismos eran de personas adultas. No se nos olvide que el Señor también comentaba: el que crea y se bautice se salvará. El creer llevaría todo un proceso durante 3 años, no solamente en cuestiones de las Escrituras, específicamente el mensaje del Señor, como así nos hablará hoy en el Evangelio, sino también este mensaje era vivido en estos 3 años. Y las lecturas de estos domingos de Cuaresma eran para enfatizar lo último de esta fe en Cristo el Señor, también basada desde el Antiguo Testamento, como así lo vemos hoy. Ahora, ¿qué podemos tener presente? Una cosa primera, además de lo que comenté, que era toda una enfatización última a aquellos que iban a ser bautizados previamente al domingo de resurrección que conocemos como la Vigilia Pascual. Tenemos que tener presente también otros elementos que están en estas lecturas, sobre todo en la primera y en la segunda lectura. Nos habla aquí ahora de una tercera alianza que Dios hace con Abraham. Primera alianza, la de Adán. Está este árbol, no comerás de él. Todo lo demás lo puedes hacer. Segundo momento, o segunda alianza, Noé. El arco iris, el diluvio. Tercero, es la que hoy vemos. Pasaremos después a una cuarta, con Moisés. A una quinta, renovación, pudiera ser con Josué. Y finalmente, la alianza perpetua y eterna va a ser con el Señor Jesús. De nuevo, a través de la fe, basada en la escucha, que así veremos en el Evangelio. Esta primera parte que vemos en la primera lectura de hoy viene siendo la promesa a Abraham de la descendencia, que va a tener él innumerable. Hoy nos habla por lo pronto sobre las estrellas, pero en otro momento hablará sobre las arenas del mar.
Así va a ser tu descendencia, de la cual hoy también nosotros nos enorgullecemos de tal fe del único Dios vivo y verdadero. Segundo momento de esta alianza viene siendo que le va a dar la tierra prometida. Desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Aquí están dos de las bases de la primera alianza en Abraham. Ahora, aquí vemos que siempre la alianza o el pacto siempre es ciertísimamente por dos personas. Estas dos personas, en este caso, viene siendo tanto Dios como Abraham. En otro momento también se va a decir, lo vemos claramente con Moisés, guarda estos mandamientos y yo seré tu protector, tu Dios. Y nos vamos ahora al Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio acerca precisamente de esta alianza? No se nos olvide que son las puntualizaciones que reciben los catecúmenos, que han terminado su proceso de vida y aprendizaje en el mensaje del Señor. En este caso, se quiere dar a entender a estos catecúmenos que ya van a ser bautizados que hay que escuchar a Dios. Pues los personajes contiguos en el monte Tabor, Moisés y Elías, la ley y los profetas. Los profetas están aquí personificados en Elías, el profeta de profetas, que precisamente fue elevado al cielo en un carro de fuego. Y por otro lado, Moisés, el clásico de la ley. También aquí tenemos otros elementos. La nube. La nube para el judío era precisamente aquella que había acompañado a Moisés en el Sinaí, como también la tienda donde estaba el arca, como también le había acompañado en el Éxodo. Y ahora lo vemos tanto en el Tabor como también en el Evangelio, que nos relata el bautismo del Señor. Vemos casi un paralelismo, pero la diferencia de hoy es, escúchenlo. Haremos una pausa y regresamos.
Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. El padre Víctor Anguiano, de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. También estamos en YouTube con el mismo nombre, una liturgia para la vida. Y también les agradecemos que nos den un like para poder este programa, poderlo cada vez más difundir entre nosotros, ya que viene siendo un elemento más para el crecimiento no solamente de la liturgia, sino de la fe. Continuamos con el anterior segmento en que hablábamos que en el pueblo judío tenía bastante presente varios elementos que se habían dado en varias ocasiones en el transcurso de ese tiempo. Uno de ellos, como ya hablábamos, viene siendo la nube. Otro elemento también importante viene siendo la elevación de una montaña, como de un monte, que todavía lo podemos nosotros ver en las pirámides, ya sea de este lado de América, como también parte del otro lado de América en el Viejo Mundo. Las pirámides, que precisamente nos quiere decir elevación hacia Dios, hacia lo trascendente, hacia lo alto. También otra de las cosas que debemos de tener presente, que el Señor lleva a estos tres personajes, que en otro momento vienen siendo bastante conflictivos entre los demás apóstoles como discípulos. No se nos olvide de Pedro. Primeramente, lo más conocido es: apártate de mí, Satanás. Otro también es: y nosotros que hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Ahora, los hijos del trueno, estos dos hermanos también que le acompañan, Pedro, Santiago y Juan, que le acompañan al Señor, en otro momento lo vemos, ya sea solos, ya sea con su madre, que concédenos o concédeme, la mamá de estos hijos del trueno, que estén uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Porque no alcanzan mucho a comprender la misión del Señor. Como también, ante todo y sobre todo, es el caso de hoy, que no pueden entender, asimilar la muerte del Señor. Como le decíamos, lo que conocemos de Pedro, que precisamente se da eso cuando suben a Jerusalén y se le interpone Pedro: no te va a pasar esto a ti, mi Señor. Apártate de mí, Satanás, porque tú juzgas según los hombres y no según Dios. Bueno, tras estas elementos que se dan ajenos, vamos a poner así la palabra, de el mensaje, pero mucho tienen que ver, es que precisamente los lleva para que asimilen el escándalo, así se conoce, de la muerte del Señor, y vean su gloria. Por eso, allí está, cuando comenzó el rezo, se comenzó a transfigurar y sus vestiduras resplandecientes
y aparecieron estos dos personajes, Moisés y Elías. Y, ojo, y platicaban de lo que le iba a pasar en Jerusalén con la muerte del Señor en Jerusalén. A veces está traducido como la palabra Éxodo, que también el pueblo de Dios, domingo pasado, el pueblo flaqueó y pecó. Domingo pasado también el Señor fue llevado al desierto, donde precisamente triunfó. No quedó precisamente ahí dominado por el mal. Bueno, entonces aquí se oye la nube y de la nube sale la voz: este es mi Hijo, en quien me complazco. Pero ahora se añade, diferente a aquel otro momento, en el bautismo del Señor en el Jordán con Juan. Allá fue nomás en razón de Cristo: este es mi Hijo, en quien me complazco, mi elegido. Pero ahora viene la escucha. Esta escucha, ¿dónde la tenemos plasmada o escrita? En los evangelios. Ahora, ¿qué quiere decir evangelio? Una noticia para la humanidad. Me regreso a aquel otro momento de la estrella de Belén en los magos de Oriente: el negro, el blanco y el trigueño. Esta viene siendo la propuesta de salvación, de paz, de unidad, fraternidad y alegría. No solamente aquí, sino eternamente. Ahora ya la promesa no va a ser la tierra que emana leche y miel, primera lectura, sino ahora va a ser, y lo aclara Pablo en la segunda lectura de hoy. Vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos. Continuamos en este siguiente segmento de una liturgia para la vida y comentábamos que también estamos en YouTube con el mismo nombre y deseamos que este programa les sirva para nuestro caminar de la fe cristiana y católica.
Habla para ustedes el Padre Víctor Anguiano, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, en la parroquia de San Francisco, en San Cristóbal. Veíamos que la escucha que nos está hablando en el Evangelio, en la Transfiguración, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. La escucha está ahora en nosotros plasmada en los Evangelios. Aquí cabe aclarar, hermanos, hermanas, que hay también otros Evangelios que no entraron en la Biblia católica, como también en otro momento podemos decir así también la Biblia judía, Antiguo Testamento, varios libros no entraron. Y también acá con nosotros no todos los evangelios entraron, porque precisamente no estaban de acuerdo con el entender del resto de el Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento. Esa fue la base criterio para que no entraran, que de ahí se han agarrado varios para precisamente sacar varias cosas contrarias a nuestra iglesia, específicamente cristiana católica. Por eso tenemos estos 4 evangelios, de posiblemente 25 más que por ahí haya, y que se le llaman esos evangelios apócrifos, evangelios falsos, podríamos decir. Pero también por ellos conocemos otros elementos de nuestra fe, como los nombres de los otros 2 ladrones en el Calvario, el nombre de María, sus padres de María. También conocemos por ahí los nombres de los magos de Oriente. Son varios, cosas que no están en nuestros evangelios, pero sí por tradición se tienen. Evangelio, la buena nueva, la propuesta para la humanidad, decíamos. Ahora, esta propuesta, esta escucha, va a ser en razón de ti, que aceptes o no aceptes esta propuesta. Tienes la libertad y tienes, como hijo de Dios, inteligencia, razón, voluntad y libertad. Y eso lo podemos nosotros comprobar porque, supongamos, el cigarro, el trago, la Coca-Cola, perdón por el anuncio, un refresco X o alimento X, mejor dicho, que algunos de nosotros no debemos ya ingerir. La droga, y que si yo quiero, lo tomo, lo elijo por mi libertad. Y no va a venir Dios a taparte la boca o a quitarte
el dedo del gatillo de la pistola para que no mates a alguien. Pero sí vamos a tener que dar cuenta de nuestros hechos aquí en la tierra. Entonces, aquí la propuesta es libre. Por eso, el que crea y se bautice se salvará. Primitiva iglesia, tras 3 años, se decidía y optaba. Por eso, de ser cristiano católico. Eso lo vamos a ver mucho allá en el inicio de la Pascua. La primera semana de Pascua, Dios mediante allí, vamos a ver este núcleo primitivo de los bautizados y cristianos. Miren cómo se aman y gozaban de gran aceptación entre todos. Pero ahora viene la segunda lectura. Viene siendo la queja ahora a los filipenses de parte de Pablo, que les dice precisamente lo contrario. Y les dice que en esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes. No solo para aquellos que cumplen la ley, sino para que todos que tengan la fe en Abraham. En Abraham, que precisamente van a estar en la tierra prometida. Y también, ¿qué más les dice? Ustedes no son de esta tierra, no son ciudadanos, sino son ciudadanos del otro mundo, de la otra tierra, de la otra ciudad celestial. Somos precisamente pasajeros, peregrinos en este mundo. Y ahora también les dice que se avergüenza él de que ahora vivan de una manera desordenada. Y dice, se lo repito llorando, porque viven enemigos de la cruz de Cristo. Estos acabarán en la perdición. Y aquí, ojo, nosotros, los bautizados ahora, que precisamente no queremos nosotros ya comprometernos y vivir este cristianismo. Por eso, de nuevo, se les advertía a aquellos catecúmenos la manera que tenían que vivir en medio de una sociedad completamente diferente al entender, pensar y vivir del cristiano. Haremos una pausa y regresamos.
entramos en esta recta final de este programa, Una liturgia para la vida. Ahora vamos a continuar con el libro Signos y Símbolos Litúrgicos de la editorial Paulinas de Guadalupe Pimentel. Y ahora vamos a entrar en una primera etapa que está bastante larga, es acerca del canto. Voy a leerlo pausadamente porque tiene su gran importancia entre nosotros, ante todo en la liturgia. Los valores del canto en la liturgia. En la tradición judeo-cristiana siempre ha destacado el canto sobre la música instrumental. Sin embargo, no todas las prácticas musicales de una cultura determinada están igualmente disponibles ni son inmediatamente utilizables en la liturgia. No existe una música específica de la liturgia cristiana. La música sacra cristiana se elabora en función del uso en los diversos grupos humanos. La música juega un papel más específico cuando se pone al servicio de las funciones poéticas del lenguaje. Por medio de ella, la voz humana intenta decir lo inefable. El canto del pueblo reunido es eminente e inalienable. Se trata de una acción común, tanto si se realiza de manera individual como un grupo o por todos a la vez. En la elección de la música se debe tomar en cuenta que la asamblea es lo primero. Por ello, aquella debe de ser asequible a todos y no exigir que los intérpretes posean una competencia musical especial. La música desempeña en la liturgia funciones antropológicas, cohesivas para el grupo, festivas, didácticas y lúdicas. Y como expresión simbólica, se convierte para el creyente en sacramento de la realidad que se celebra. Se dirige siempre a toda la persona para favorecer un encuentro con su Dios. El canto y la música en la liturgia no solo obedecen a motivaciones puramente estéticas o culturales, sino que brotan de lo más profundo del corazón de los creyentes. Todo lo bello, noble, artístico y humano que encierra el canto y la música se ponen al servicio de la celebración del misterio de la salvación. Sentimientos, poesía, comunión, fiesta, aparecen en la liturgia gracias al canto y a la música. La expresión y la acción sagrada
se esfuerzan. La liturgia es así, más auténtica. Es absolutamente imprescindible conocer bien la funcionalidad y el sentido de cada canto en la liturgia y el papel del canto de cada ministro en la asamblea. El canto cumple así una función ministerial, o sea, de servicio, no de remuneración económica. Los instrumentos hacen un verdadero servicio y acompañan a la asamblea que celebra y por tanto facilitan el canto, creando un ambiente sonoro y visten el espacio, enriquecen la celebración con una ejecución de obras significantes. Pueden y deben expresar la voz de la asamblea y aportan la riqueza de un lenguaje nuevo, ya que es significativo de la novedad radical en el Evangelio. Muchas gracias, hermanos y hermanas, que nos ayudaron a iluminarles algo, sobre todo en esta Cuaresma, que vamos caminando poco a poco, como decíamos anteriormente, por este mundo, no solamente esta Pascua, sino ante todo a la Pascua eterna. Habló para ustedes el Padre Víctor Anguiano. Feliz tarde, día y noche. El Señor nos bendiga y María Santísima nos ilumine con la estrella que es de la evangelización.